Bueno, vamos a partir revisando un poco los ejercicios que habíamos hecho hasta ahora de pila y cola, pero no en la parte de las pilas y colas, que es lo que habíamos construido, sino que vamos a revisar lo que no habíamos visto de los ejercicios. Para que funcionen estos ejercicios, por ejemplo, acá estábamos trabajando con el del cachipún, que era como el de la prueba. Teníamos el main, obviamente, declarábamos las pilas, las colas, y hacíamos un ciclo para cada una de las opciones. Clasificar, el ganador, si ganaba el 2, pasaban a la segunda ronda, etc. Entonces, eso es lo que nosotros teníamos que programar hasta el momento, que era como el main y utilizar las estructuras que habíamos visto. Pero para que funcione la pila y la cola, de partida tenemos que tener la clase pila o cola, y en este caso eran cola. Esa clase lo que tiene está compuesta, aparte de los métodos tradicionales que nosotros usamos, que es el push, el pop y el isEmpty, tenía algunos métodos auxiliares como el imprimir, que veíamos que imprimía todos los datos, y el contar, que nosotros en este caso no lo estábamos utilizando. Pero la cola en sí trabaja con dos elementos que son nodos. Y esos nodos, que acá se llaman nodo cola, me indican dónde está el principio y me indican dónde está el final de la estructura. ¿Y por qué necesito saber dónde están esos elementos? Porque en la cola uno ingresa por el final y sale por el principio. Entonces tengo que saber por dónde ingresar a la estructura y tengo que saber por dónde sacar de la estructura. Si nosotros vemos un ejercicio de alguna pila, la pila, si revisamos el código, vamos a ver que tiene un solo nodo, que es el first. Porque por el mismo lado yo ingreso y saco elementos. Entonces por eso que necesito manejar solamente un nodo de referencia. En la cola necesito manejar dos nodos de referencia. Los nombres que se llamen nodo o nodo cola, da lo mismo. Lo único que tiene que corresponder con el nombre del nodo que nosotros implementemos. Y el nodo en sí, lo único que es una estructura que tiene dos datos. Uno, en este caso, es un entero, que es el dato propiamente tal, que puede ser un objeto, que puede ser un string, que puede ser una clase persona, un participante, cualquier cosa que es lo que voy a contener dentro de la estructura. En este caso, era un entero. En el caso del cachipún, era un participante. Entonces, el dato para nosotros va a ser lo que yo voy a guardar en la estructura. El participante, la persona, el vehículo, el comprobante, el número, cualquier cosa. Y el siguiente, que va a ser un puntero, digamos, o una referencia a dónde está el siguiente nodo. Entonces, para nosotros los nodos van a ser como si tuviéramos como un tren, que va el vagón y cada uno de los vagones va conectado con el de adelante. Entonces, esos nodos por sí solos, lo único que tienen es la información, que puede ser de cualquier tipo, y el puntero al siguiente nodo, que en este caso se llama siguiente. En el caso del nodo que usamos para la pila, lo mismo, tiene el dato, que es un entero, y tiene un siguiente que va a ser donde está la referencia al otro nodo. Y después de eso la clase es básica, el constructor, los get y los set, no tiene nada más. Lo único que tenemos que asegurarnos es que tenga la clase nodo, tenga el tipo de datos que nosotros queremos almacenar en el problema. Entonces, que tenga ahí un vehículo, que tenga ahí una persona, que tenga un participante, que tenga un número, lo que sea. Y que el otro nodo sea el puntero hacia el nodo que continúa dentro del listado. Eso va a permitir que la lista en sí quede enlazada con todos los nodos que nosotros vayamos a ingresar. Y es por eso que nosotros estamos hablando de listas dinámicas, porque la estructura que nosotros vamos armando es dinámica porque se compone de muchos de estos nodos. Yo puedo pescar un nodo más y agregarlo, y puedo agregarlo al principio, al final, en la mitad, donde quiera. En el caso de la pila y de la cola, no puedo agregarlo donde quiera, porque nos dicen que la pila siempre se inserta por un lado y en la cola siempre se ingresa por un lado. Y la eliminación, que sería el pop, lo mismo. En la pila es por el mismo extremo donde se inserta y en la cola es por el extremo opuesto. Entonces, la pila y la cola son listas con nexo, tal cual a las que vamos a ver ahora, pero con un comportamiento definido. O sea, yo en una pila y en una cola no puedo ingresar un elemento en la mitad.
tiene que ser siempre a través del método push y siempre va a quedar en un extremo. Y todos los elementos que yo ingresen van a quedar siempre en el mismo extremo, porque ese es su comportamiento. Si nosotros implementamos una lista con nexo, va a ser muy similar a lo que es una pila y una cola, con la diferencia en que en la lista nosotros tenemos la libertad de poder modificarla a nuestro antojo. O sea, yo puedo recorrerla, puedo sacar un elemento del medio, cosa que no podía hacer en una pila y en una cola, tenía que empezar a sacar de uno hasta encontrar el elemento. Acá yo podría recorrerla libremente hasta encontrar el que quiero y removerlo de ahí. Como estos nodos son como interconectables entre sí, es como que yo tengo una torre con puras piezas Lego. Yo las conecto, voy a tener la torre y si quiero sacar una del medio, desconecto la de abajo, desconecto la de arriba, saco y vuelvo a reconectar la torre. Entonces acá pasa lo mismo. Si yo necesito sacar un elemento del medio, lo que hago es tengo que desconectarlo del nodo que está atrás, desconectarlo del nodo que está adelante, sacar el elemento y volver a conectar esos nodos que quedaron cortados. Y al ingresar es el mismo cuento. Tengo que buscar dónde quiero ingresar, desconectar esos nodos y meter el elemento entre medio. Esas son las ventajas que nos da la lista dinámica frente a lo que es una estructura estática como un vector, en el cual si yo quiero meter un elemento entre medio tengo que correr todos los números 1, hacer espacio y ver si es que puedo y recién hacer la inserción. Entonces la clase lista, o la clase nodo, perdón, vamos a tener un montón de elementos que podemos generar con esos nodos. Y si nosotros vemos, por ejemplo, no. Listas. Acá tenemos un ejemplo que es la implementación de un cassette. ¿Todos vieron los cassettes? ¿Todos conocen los cassettes? ¿Se acuerdan cómo funcionaban? Había que retrocederlos con un lápiz. Había que avanzaban, uno le ponía play y avanzaba. Y esa era toda la gracia. O sea, yo no podía buscar canciones. Después más adelante habían caseteras que sí buscaban, pero originalmente uno ponía play y tenía que escuchar todo el cassette. Y si quería buscar una canción tenía que empezar a adelantar de a poquito hasta que por aquí, si no se sabía las canciones o mirando el índice para cachar si me pasé, no me pasé, hasta que encontraba la empezada la canción. Y antes que eso, no sé si tuvieron los Walkman, los primeros Walkman con cassette. Y los primeros de esos no retrocedían. Entonces lo único que uno hacía era play y avanzar. Entonces, ese concepto es el mismo que nosotros tenemos acá. Que en ese tipo de dispositivos arcaicos que les habrán contado su abuelo que existían, yo ponía el cassette, le ponía play y lo único que podía hacer era avanzarla. No tenía ni siquiera cómo retrocederlo. Entonces, si quería retroceder todo el lado, tenía que dar vuelta el cassette y adelantarlo hasta el final, o la típica lapicera para poder retrocederlo mientras escuchamos. Entonces, ese comportamiento es el comportamiento típico de una lista con nexo, con la diferencia que yo no puedo meter canción entre medio del cassette. Pero lo único que yo puedo hacer es saber dónde está el principio. En la lista con nexo, nosotros igual tenemos que tener siempre presente dónde parte la lista. ¿Por qué? Porque como yo no tengo referencias entre medios, lo único que yo sé es dónde comienza, en todos los listados. Y cuando sé dónde comienza, de ahí puedo empezar a avanzar. Al igual que en el cassette, si yo sé dónde comienza, si tengo el cassette recién rebobinado y le pongo play, de ahí voy a empezar a avanzar. Y lo único que puedo hacer es adelantar. Con la diferencia que acá mi adelantar va a ser pasar a la siguiente canción. Entonces, la lista con nexo me permite a mí generar estructuras
dinámicas cuando yo ingreso información, pero que igual voy a tener esas restricciones, que yo no voy a poder, por ejemplo, acceder a un elemento en la mitad del tiro. Tengo que partir desde el principio y recorrerla. Al igual que en un cassette yo tenía que partir de la primera canción y empezar a adelantarla hasta llegar a la que yo quería. Con esas listas, nosotros acá teníamos la clase cassette, digamos, que era la clase que me decía dónde estaba el primer track, donde partían, digamos, y el track actual, que era el que se estaba escuchando en este momento. Y el track, para nosotros, es como el nodo, el mismo concepto. Entonces, un cassette, en este caso un disco, estaba compuesto de varios tracks, y cada track tenía el nombre del track, que era como la canción, y el siguiente track, que era como el link hacia donde yo voy a continuar si es que adelanto. Esa información es la única que yo tenía en la clase nodo, que en este caso le llamamos track. Y el cassette en sí sabía dónde estaba el primer track, porque yo siempre tengo que tener en mente dónde parte el listado. Ese first, que es donde parte el listado, es súper importante porque si yo pierdo ese first, no voy a poder recuperarlo más. Es como que yo tengo un puntero a donde parte. Si yo muevo ese puntero, ya no voy a tener nada que me indique dónde comienza. Entonces no voy a poder comenzar desde el principio, sino que siempre voy a comenzar desde donde esté ese puntero. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajemos con listados, de preocuparnos de que el puntero, que normalmente le llamamos first, que es el primer elemento de la lista, no perderlo jamás. Entonces, ese elemento no lo vamos a mover. Solamente lo vamos a mover en algunos casos particulares. Por ejemplo, cuando yo inserto un elemento al principio. Si yo inserto un elemento al principio, el que inserté ahora va a ser el primero. Ya no va a ser el primero que yo tenía antes. Y tampoco va a ser, y también lo voy a mover cuando yo elimino el primero. Si yo elimino el primero, el segundo ahora va a ser mi primero. Entonces ahí también tengo que moverlo. Para cualquier otro caso, tenemos que asegurarnos de no mover ese puntero. ¿Y qué es lo que sucede normalmente? Que nosotros cuando recorremos el listado, tenemos que partir desde el primero y empezar a avanzar. Ahí tenemos que asegurarnos de partir desde el primero, pero copiar el primero. Porque como vamos a ir avanzando, vamos a ir moviendo la referencia hacia adelante. Entonces vamos a ir avanzando, 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 avanzando. Si nosotros avanzamos utilizando el first, que es el que me marca el inicio, me va a funcionar, pero me va a funcionar una sola vez. Porque es como que yo pesque la referencia y con esa voy avanzando. Cuando quiera hacer lo mismo de nuevo, mi referencia que marcaba al principio va a estar al final. Entonces no voy a saber dónde está el principio. Por eso tenemos que asegurarnos de que cada vez que nosotros recorramos un listado, copiemos ese puntero, le saquemos una copia y con la copia trabajemos. Cosa de asegurarnos de que el first siempre se va a mantener donde corresponde. Acá veamos el ejemplo del cassette. Nosotros vamos a tener un track, que el track va a tener un nombre y un siguiente. El nombre va a ser el nombre de la pista y el siguiente va a ser el siguiente track. Y el cassette, que va a ser como la clase cassette, va a tener dos tracks. Un track que va a ser el primero, que es donde parte el listado de canciones, y un track que va a ser el actual, que es el que está sonando en este momento. Vamos a partir con los dos tracks en null, que están vacíos, y vamos a tener varios métodos que nos piden. Primero, insertar. Acá estoy insertando track, que es como crear el cassette al principio. En el main lo que voy a hacer es crear un nuevo objeto cassette e insertar 8 tracks. Entonces, al hacer esa inserción, insertar track, lo único que voy a hacer es, ahora es lo mismo que nosotros hacíamos con el push, que era ingresar un elemento nuevo. Con la diferencia que acá estoy viendo lo que realmente vamos a hacer. Cuando yo ingreso el nombre del track, internamente tengo que crear un track nuevo. Y eso es crear un nodo nuevo, que es un contenedor. Entonces, si yo ingreso un elemento nuevo, lo primero que voy a hacer va a ser crearle un contenedor a ese elemento. Una vez que tengo ingresado ese contenedor, lo que voy a hacer es el n, que fue el nodo que acabo de crear, que es donde guardé el track que quiero ingresar, lo voy a amarrar al primero. Y acá es donde nosotros usamos el set siguiente y el get siguiente. ¿Para qué nos sirven esos métodos? Esos métodos son parte del nodo.
que en este caso se llaman track. Y lo único que hace el get siguiente es retornarme el nodo que continúa. ¿Sí? Y el set siguiente lo que hace es enganchar mi nodo a otro nodo que es para más adelante. Entonces el get siguiente es como obtener el paso siguiente y el set siguiente es definir cuál va a ser mi paso siguiente. Entonces esos son los dos métodos que vamos a tener en el nodo, el get siguiente y el set siguiente. Por lo tanto, cuando yo creo un nodo nuevo, que acá es un track, le voy a decir n.setSiguiente igual a this.first. ¿Qué significa eso? El this.first, cuando vemos el this, nos estamos refiriendo a la misma clase en que estamos trabajando. En este caso, al cassette. Por lo tanto, si yo digo this.first, estoy diciendo que desde el primer elemento del cassette. Entonces, ese first es el mismo que nosotros definimos acá, y que en el fondo es el primer track. Por lo tanto, lo que voy a decir es que el siguiente del n, que era el nodo nuevo, va a apuntar al primero. Si lo imaginamos, vamos a tener todas las canciones que tengamos originalmente, vamos a crear un nodo nuevo y ese nodo lo vamos a encadenar o a concatenar a las canciones que ya teníamos. Y una vez que yo hago eso, lo que hago es decir que el first, que es el que acabo de crear, ahora va a corresponder al nodo nuevo. Entonces, el que acabo de crear va a ser el primero de la lista. Y el actual también va a ser el que acabo de crear. Como estoy ingresando, estoy diciendo que el primero es el que acabo de ingresar y el actual también es el primero, porque todavía no he hecho nada con el listado. Eso es la inserción. Tengo que asegurarme de tener esos tres pasos siempre. Primero, crear el nodo nuevo. Cuando creo el nodo nuevo, le paso el elemento que quiero ingresar. Segundo, setear el nodo nuevo y meterlo a la lista que ya existía. Que esa lista puede que haya existido o puede que esté vacía, pero da lo mismo, tenemos que concatenarlo a la lista que estamos trabajando. Y eso lo hacemos con el set siguiente. Y tercero, actualizar las referencias, que en este caso, si es que vamos a ingresar al principio, tenemos que actualizar cuál va a ser el primer elemento de la lista. Con eso tenemos la inserción en una lista. Esa inserción es la típica inserción en una lista con nexo. Tenemos otros métodos en el cassette, como el play, y el play lo único que hace es me retorna el nombre del track que está sonando. Nada más. Entonces lo único que hago con el play es retornar this.actual, que es el track actual, .getNombre. Y tenemos los métodos next y back. El next es más sencillo, porque del nodo actual que yo estoy, tengo que avanzar uno. Por lo tanto, lo único que pregunto es si es que el actual, donde estoy parado, .getSiguiente, o sea, el que viene, es distinto de null. ¿Por qué tengo que hacer esa pregunta? Porque puede que esté en el último track del cassette, o en el último nodo de la lista. Por lo tanto, no tengo más para avanzar. Entonces, lo único que tengo que asegurarme es si es que tengo un elemento más para avanzar. Y si es que tengo un elemento más para avanzar, avanza. El actual ahora va a corresponder al actual.getSiguiente. Acá tenemos el otro método, el getSiguiente. Y el getSiguiente lo que hace es retornarme el que continúa. El setSiguiente cambia el que continúa y el getSiguiente me retorna el que continúa. Y lo único que hago es retornar this.play. Y el play, que es lo que hacía, mostraba el nombre del track. Con el next es sencillo, porque yo tengo las referencias al nodo que continúa. Yo del nodo que estoy puedo ver el que sigue. Pero ¿qué pasa con el back? El back es devolverse uno. Yo cuando tengo un listado con nexo, tengo todos los nodos concatenados con el que sigue, pero no tengo los nodos concatenados con el anterior. Entonces, no puedo llegar y devolverme uno. Por lo tanto, si yo quiero saber el anterior, al igual que en el otro, tenemos que preguntar que no esté en el primero. Si estoy en el primero, no tengo un anterior, porque estoy en el primero. Y si es que no estoy en el primero, acá está lo que yo les comentaba recién. Tengo que sacar una copia del primero. Track auxiliar igual a this.first. Voy a sacar una copia del puntero que nos referencia al principio. Y tengo que hacer un ciclo. ¿Por qué? Porque yo no puedo retrocederme de un nodo.
Por lo tanto, lo que tengo que hacer es empezar a avanzar del principio hasta encontrar el anterior al nodo que estoy parado. Entonces, es como preguntar si el de adelante es el nodo actual. Mientras auxiliar.get siguiente sea distinto de dis.actual. Mientras el siguiente, yo voy avanzando, voy contando que el de adelante no sea el actual. Si es que el de adelante es el actual, significa que estoy parado en el anterior. Y ahí recién puedo saber cuál era el anterior. Mientras no encuentre el actual, lo único que hago es avanzar el auxiliar. Auxiliar igual a auxiliar.get siguiente. Avanza 1. Cuando lo encuentre, voy a saber cuál es el actual. Por lo tanto, recién actualizo el actual al auxiliar, que era el anterior. Y hacemos el play. En el caso de retroceder 1, en la lista con nexo simple es más complicado, porque yo solamente tengo referencias al de adelante. Entonces, no se ocupa mucho el concepto de retroceder en una lista con nexo simple. Pero más adelante vamos a ver que tenemos lista con nexo doble, en donde el nodo me permite avanzar y retroceder. Entonces ahí ya yo puedo usar esa estructura si es que necesito este tipo de elementos. Pero si tengo que hacerlo en una lista simple, no puedo desde el nodo actual devolverme uno. Lo único que tengo que hacer es buscar hasta encontrar el que yo quiero. Y luego tenemos los métodos de recorrido, por ejemplo, contar. Cada vez que yo voy a recorrer la lista para hacer cualquier cosa, tengo que aplicar más o menos la misma mecánica. Primero, tenemos que sacar una copia del first. Entonces, voy a decir track, en este caso, auxiliar igual a dis.first. Recuerden que no podemos perder el first porque si no vamos a perder el listado completo. En este caso, como hay que contar, definimos un contador igual a 0. Porque solamente quiero contar los elementos. Y luego viene un ciclo. Y ese ciclo dice mientras el auxiliar sea distinto de nulo. El auxiliar parte en el principio, en el primer elemento. Por lo tanto, si es que no tengo ningún elemento en la lista, si es que la lista va a estar vacía, el primer elemento va a ser nulo, porque no tengo ningún elemento. Por lo tanto, si es que la lista está vacía, el while se va a saltar, porque el auxiliar va a ser igual a nulo, y voy a retornar el contador, que es 0. Eso sería en el caso de que la lista estuviera vacía. Si la lista no está vacía, voy a sacar el auxiliar, voy a inicializar el contador en 0. Como el auxiliar no va a ser nulo, porque tengo elementos, lo que tengo que hacer es avanzar 1, auxiliar igual a auxiliar.get siguiente. Así, siempre avanzo 1. Auxiliar igual a auxiliar.get siguiente. O nodo igual a nodo.get siguiente. O n igual a n.get siguiente. Siempre que yo hago nodo igual a nodo.get siguiente, estoy moviendo el nodo 1 para adelante en el listado. Y en este caso, lo contamos. Avance 1, lo cuento. Avance 1, lo cuento. Hasta que llegue al final de la lista. Y el final de la lista va a estar representado por un nulo. Por lo tanto, cuando llegue al final de la lista, voy a retornar el contador. Esa estructura es la misma estructura siempre que queremos recorrer un listado con nexo simple. Acá yo tengo, por ejemplo, un buscador. Y vamos a ver que el buscar va a ser la misma forma. Primero voy a sacar una copia al first para no perderlo. Voy a preguntar mientras el auxiliar sea distinto a nulo. Mientras pueda ir avanzando, voy a avanzar. Y como es búsqueda, voy a preguntar si es que el nombre del auxiliar es igual al tema que ando buscando. Acá, como estamos trabajando con string, tenemos que usar el equals para poder comparar. Pero en realidad basta con que pongan auxiliar.getDato igual a, no sé, tema en este caso. Ahí estoy comparando si es que el nombre del track es el mismo que ando buscando. Si es que no es el mismo, avanzamos al siguiente track para seguirlo buscando. Hasta que lo encuentre y voy a retornar encontrado, o bien hasta que no lo encuentre y me salga del while y voy a retornar no encontrado. Entonces la estructura, si los comparamos, son similares. Siempre voy a tener que sacarle una copia al auxiliar. Siempre voy a tener que hacer un while mientras el auxiliar sea distinto a nulo para poder recorrer la lista completa. Y siempre voy a tener que ir avanzando el auxiliar de uno en uno.
es como que yo avance el contador, digamos. Pero es ir moviendo el puntero, la referencia al nodo que estamos utilizando. En este caso, ¿cómo vamos a contar? Defino un contador y lo aumento y retorno el contador. En este caso, como era buscar, recibo la palabra que quiero buscar, pregunto si es que existe y retorno si es que existe o no existe. Pero el esqueleto es exactamente lo mismo. Sacar la copia al first, hacer el ciclo hasta que no llegue a nulo y avanzar el nodo auxiliar hasta que termine o hasta que lo encuentre o dependiendo de lo que necesitemos hacer. Y el rewind, que en este caso era devolverse al primer track independiente de donde esté. Entonces lo único que tengo que hacer es que el actual ahora va a volver a ser el primero. En el main lo que tenemos es un menú y tenemos 6 opciones. Entonces tenemos la opción play, next, back, rewind, contar, buscar y salir. Entonces yo pongo play, que es el 1, me va a salir track 1, que es el que se está escuchando. Y ahí si pongo play todas las veces, me voy a quedar en ese track 1. Si quiero avanzar al siguiente track, apretamos el 2. Y ahí me va a decir que ahora que estamos en el track 2. Entonces me voy a quedar en ese track hasta que avance otro, track 3. Voy a avanzar al siguiente track, o bien puedo retroceder, track 2. Entonces ahí me estoy moviendo dentro de los nodos. Si usamos el contar, que es el 5, me va a decir que hay 8, que son los 8 tracks que nosotros ingresamos al principio. Si yo quiero buscar un track, opción 6, no sé qué opción era la que la buscar, no sé qué se llama track 2, no he encontrado. Opción 6. Track 2 encontrado, porque en mayúscula y minúscula están ingresados con mayúscula los tracks. Entonces ahí tenemos la búsqueda. Y el rewind, bueno, si yo avanzo, el 2 era avanzar, track 5, y pongo rewind, debería llegar nuevamente al track 1. Entonces esa es una funcionalidad básica de una lista con nexo simple. Y ahí tenemos básicamente todo lo que yo puedo hacer: insertar elementos, desplazarme dentro de una lista, recorrerla para poder contar, para poder imprimir, para poder buscar, etc. Y devolverme. Bueno, y el 0 era para salir. Entonces, eso es lo básico que nosotros podemos hacer con una lista con nexos. Vamos a ser capaces de crear los nexos, que van a ser los nodos. Cada uno de esos nodos va a contener la información que nosotros queremos. Voy a ser capaz de poder ingresar información a la lista. En un comienzo vamos a ingresarla al principio. Vamos a ver que también se puede ingresar después de forma ordenada, en una lista ordenada obviamente. Voy a poder recorrer la lista para buscar elementos. Voy a poder avanzar de uno o retroceder de uno. Donde avanzar es directamente usar el get siguiente y retroceder implica recorrer desde el principio hasta encontrar el elemento que quiero. Entonces, el primer ejercicio vamos a hacer ahora.